yo siempre digo, no, Dios es el dueño de la vida, o sea, es quien da la vida. Finalmente nosotros hacemos que algunas cosas se hagan más probables, que algunas cosas se hagan más fácil, que el óvulo y los espermatozoides se encuentren, que se forme un embrión y ese embrión se implante dentro del útero, pero no hay que perder la perspectiva en ese tema. Que para mí es paradójico que en esta época en la que muchas personas no quieren tener hijos, porque la mayoría de personas jóvenes, porque yo tengo muchos amigos y familiares jóvenes, que dentro de sus planes ya no está tener hijos, que yo reivindico esa parte de la historia en cuanto a que siento que esta generación joven fue tal vez la primera generación en que de verdad se tomó la posición y el espacio para decir quiero tener hijos o no, porque antes era una cosa como muy, pues las mamás tenían hijos y no pensaban, tal vez no planificaban tanto, ¿cierto? No entendían la complejidad de lo que es ser padre. Lo que veo es que sí, hay un montón de gente que no quiere tener hijos porque es joven, pero también veo un montón de gente que pasa el tiempo y ya cuando va terminando su vida reproductiva, entonces ese anhelo como cuando ya se pierde la opción, porque es que cuando uno tiene la opción dice, no, yo puedo, pero no quiero, pero cuando va sintiendo que tal vez si no lo hago ahora ya no voy a poder. Se pasa el tren, ahí se despierta como ese interés de tener hijos. Hola a todos, bienvenidos a esto que se llama Perspectivas Podcast, el podcast donde pensamos en voz alta. Y bueno, hoy estamos con el cuarto capítulo de nuestra segunda temporada. Si estás aquí por primera vez, te invito a que te suscribas al canal de YouTube, que nos visites en nuestras redes sociales. Ahí encuentras clips y como historias destacadas de todo lo que hablamos aquí en el podcast. Nos puedes encontrar en Instagram y en TikTok como _Sebas B. Martínez. Y bueno, hoy tenemos un invitado especial, una persona que desde hace bastantes meses atrás queríamos tenerlo en este espacio y hoy, gracias a Dios, lo podemos tener aquí. Creo que vamos a tener una charla muy interesante, así que los invito a que estén con nosotros, a que pongan este podcast ahí mientras hacen alguna labor cotidiana, están trabajando, están haciendo algún tipo de labor y esperamos que lo que escuchen acá les pueda servir para algo. Doctor Carlos, bienvenido a este espacio. En primer lugar, agradecerte por estar aquí porque de verdad para nosotros es muy valioso que tú vayas en medio de todas tus quehaceres y ahorita que estás en un momento importante de la clínica, pues hayas podido tomar el espacio para estar aquí. Para nosotros de verdad es muy valioso. Agradecerte por estar aquí, espero que podamos tener una buena conversación y bueno, presentarte a nuestros espectadores. En primer lugar, nos gustaría que dieras un saludo inicial y bueno, ya vamos a ir abordando temas. Hola a todos, ¿qué quieres que diga? Yo todavía no sé por qué Sebastián y Natalia piensan que cualquier cosa que conversemos puede ser interesante. Sin embargo, pues es la tercera cosa que más me gusta en la vida, conversar. Entonces conversemos. ¿Ah? Esa es la idea. No, es que un poco cuando nosotros vamos conociendo personas, yo voy identificando a qué personas me gustaría tener en el podcast, porque hay personas que son buenas conversando. Y creo que en los espacios en los que hemos tenido la oportunidad de hablar, que las personas saben, nosotros tenemos una agencia de marketing y en esos espacios en los que hemos estado con Unifertil haciendo trabajo de producción de contenido, hemos tenido varias conversaciones y como que Nata y yo después llegábamos y decíamos, oye, aquí hay un invitado potencial. Me gusta tener personas aquí que sean buenos conversadores. En el episodio pasado estuvimos con Nicolás, que es tu hijo, que es un excelente conversador. Y a mí me gusta eso porque al final creo que estos espacios son ideales para personas con ese perfil. Entonces, de verdad, muchas gracias, Doc. Bueno, presentar un poquito, no es una cosa muy rigurosa, es cierto, y muy esquemática, pero sí, digamos que nos gustaría contextualizar un poquito a las personas de quién eres tú, a qué te dedicas actualmente. Tú eres una persona con una trayectoria muy amplia en el campo de la medicina aquí en la ciudad de Ibagué. Yo sé que muchas personas que vean esto te van a reconocer, pero bueno, habrá muchas personas que tal vez no tengan el conocimiento y nos gustaría que dieras una introducción un poquito ahí. Bueno, mira, mi nombre es Carlos Vivas, yo soy ibaguereño de corazón. Yo siempre digo que yo soy más ibaguereño que los ibaguereños, porque yo realmente nací en Neiva, pero llevo pues un montón de tiempo aquí en Ibagué, desde 1994. Un día nos bajamos con el trasteo en un apartamento en Piedra Pintada con mi esposa y decidimos hacer una vida aquí en la ciudad. Perdón, y tuvimos 2 hijos
hicimos una trayectoria profesional. Yo soy ginecólogo, médico de la Universidad Javeriana, ginecólogo de la Universidad Javeriana, y luego estando aquí ya me fui a Argentina, hice un entrenamiento de medicina reproductiva y creamos una empresa y pues somos felices aquí en esta ciudad. Yo la siento como propia y me ha dado todo lo que tengo. ¿Cuántos años tenías cuando llegaste acá, Ibagué? Como 100, no, mentira. No me acuerdo, no me hagan preguntas difíciles. Yo llegué en el 94 y tengo 62 años, yo no sé. Habría que hacerla. Bueno, yo nací en el 95 y voy a así. Cumplir 30, o sea, cuando más o menos, hace como 31 años más o menos. A tu edad yo llegué aquí a Ibagué, sí. En esa época en la que uno como que quiere comerse el mundo, ¿no? Sí. Y entonces mi esposa bogotana. Rola total, y ella dijo, no, yo a las ciudades pequeñas no voy a ir porque Bogotá es lo último en la vida y eso. Y un día, después de trabajar como 2 años en Bogotá, de salir muy temprano en la mañana y llegar al día siguiente en la noche, y yo dije, pero ¿será que nosotros vamos a tener hijos o vamos a hacer una familia? Y en ese caso, ¿quién los irá a criar? Porque nosotros no, porque aquí en la casa nunca estamos. Entonces nos hicieron una oferta de trabajo aquí en Ibagué y la pude convencer. Y como gran cosa dijo, bueno, vamos a ir a hacer una prueba. Y pasaron unas cosas aquí en la ciudad que la motivaron mucho para quedarse definitivamente. Y bueno, ya llevamos todo ese tiempo, ya no sé cuánto tiempo es, 30 años aquí en la ciudad. Mucho tiempo. Sí. Bueno, que Ibagué, imagino que ha cambiado muchísimo la ciudad en todos estos años, ¿no? Adriana se sorprendía porque recién llegado salía al mediodía y todo estaba cerrado. Sí. No había dónde comprar nada. Como un pueblo, ¿no? O sea, como suele suceder en los pueblos. Sí, no me gusta decirlo así porque puede sonar un poco despectivo, pero sí era una ciudad pequeña, todo el mundo iba a dormir, lo cual era una bendición. Ahora que ya no se logra dormir en el día, pero todo el mundo iba a su casa, probablemente hacía la siesta y nosotros acostumbrados a la vida de Bogotá pues no lo entendíamos. Ahora entendemos un poco el término ese de que uno aquí en Ibagué se aburría a uno sabroso. Sí. Pero bueno, creo que Ibagué es una ciudad que ha cambiado mucho. Yo personalmente, en los últimos años, un poco la ciudad ha estado en decadencia en muchas cuestiones. Creo que lo hablábamos hace unos espacios. Es una cosa que para nosotros es triste porque yo, por ejemplo, casi todos los invitados que he tenido son de acá de Ibagué, precisamente porque un poco lo que buscamos con este espacio también es mostrar que hay personas en el ámbito local que están haciendo cosas que pueden ser muy interesantes. Y Ibagué es una ciudad que a nosotros nos encanta. Yo nací aquí en Ibagué, yo también soy ibaguereño. Hace 30 años ya nací en Ibagué. Ibagué es una ciudad que a mí me parece que tiene mucho potencial. Lo que pasa es que Ibagué es una ciudad en potencia en muchas cosas, pero en acto en muy pocas. O sea, creo que no hemos podido como ciudad encaminarnos hacia digamos, un objetivo que nos pudiera hacer crecer. Pero bueno, aquí estamos. Aquí fue donde nos puso Dios y a cuando llegamos. Lo que pasa es que estar tan cerca de Bogotá puede ser una ventaja y una desventaja. También cuando llegué a Ibagué tenía más industria y súbitamente con la apertura económica a la fuente de industria y eso decayó un poco y ahora depende mucho más del comercio, me parece a mí, lejos de ser experto en el tema. Pero hablaba un poco de que su cercanía a Bogotá lo limita también en muchas cosas porque pues uno tiene amigos que todavía van a Bogotá a hacer un montón de cosas que hace que cosas que podrían hacer aquí en la ciudad y que deja que se crezca en ese aspecto. Bien, Doc, sí. Para un ejemplo, el tema de la fertilidad. Sí, sí. Pero bueno. Bueno, ese es uno de los temas, ya nos diste ahí un poco la introducción, uno de los temas que quiero que tratemos en este episodio, porque es también, creo que la labor a la que te dedicas es una labor muy poco convencional, mucho más si lo hablamos en una ciudad como Ibagué, si lo hablamos en un país como Colombia. Digamos que no es una labor tan común, ¿no? Pero para mí es una labor muy rescatable y me parece que lo que ustedes hacen con Unifértil es una cosa de verdad admirable. Y nos gustaría empezar ahí, entrar en tema
un poquito sobre el tema de la fertilidad. Para nosotros, cuando empezamos y tuvimos el primer contacto con ustedes, con Unifértil, fue introducirnos en un mundo que era completamente desconocido. Así como le decíamos al doctor Nicolás, que para nosotros cuando empezamos a escuchar sobre voluntades anticipadas, eso fue una cosa totalmente desconocida. Creo que aunque este tema puede ser estar un poco más divulgado, de todos modos sigue siendo un tema sobre el que hay muchos tabús, sobre el que hay muchos paradigmas y sobre el que las personas pueden llegar a tener muchos prejuicios. Pero en estos meses que hemos estado como muy involucrados en la labor que ustedes hacen, porque hemos conocido de muchos temas, pues nos hemos dado cuenta que la fertilidad es un ámbito de la medicina muy bonito, con muchos retos, ¿cierto? Pero que al final pienso que es una labor muy admirable. Cuéntanos un poquito de Unifértil. Unifértil es una clínica de fertilidad, ¿cierto? Y bueno, me gustaría saber un poco, como que tú nos contaras ahí de primera mano un poco sobre Unifértil. Sí, como yo les dije, estuve un tiempo en Argentina haciendo un entrenamiento de medicina reproductiva. Y cuando llegué aquí muy motivado con todo lo que había aprendido, decidimos crear Unifértil. Estuve en Argentina en 2003, eso fue en 2004, creamos Unifértil. Y la idea era que las personas aquí en Ibagué tuvieran acceso a todos los recursos disponibles en ese momento. Es decir, que pudieran hacer aquí en Ibagué lo que pudiesen hacer de la misma manera y con la misma eficiencia, con la misma tecnología que se hacía en cualquier lugar del mundo. Yo siempre he dicho que, por ejemplo, hoy en día la tecnología se difunde muy rápidamente. Entonces llegué aquí a Ibagué con el ánimo de crear esa unidad, con esa perspectiva de poder ofrecerle muchas cosas a las personas de la región y era importante hacerlo asequible. O sea, no solo asequible en la parte locativa en cuanto a que las personas tuvieran acceso en la misma ciudad, sino asequible también en cuanto a los costos, porque durante mucho tiempo este tema de la fertilidad ha conllevado unos costos importantes para las parejas. No quiere decir que ahora no lo sea, pero sí se ha hecho más asequible. El ejemplo del iPhone es un buen ejemplo. Así como el iPhone sale y está disponible en todo el mundo, también su costo de alguna manera ha hecho que muchas personas lo puedan tener. Entonces, con ese pensamiento comenzamos a ofrecer ese servicio y bueno, ya llevamos 21 años en esta tarea con muchas bendiciones que Diosito nos ha ayudado y ha hecho que podamos hacerle el bien a muchas personas. Que aparte, como te decía, un poco lo que nosotros hemos notado también en la interacción con Unifértil es que a través del trabajo que ustedes hacen, traen mucha felicidad a personas, ¿sí? Y eso para nosotros fue una cosa. De hecho, nosotros estuvimos en algunas grabaciones con pacientes que están en tratamiento en Unifértil y ver la ilusión con la que las personas llegan, ver ese anhelo por cumplir ese gran sueño que para muchas personas es el tener hijos, es una cosa que a nosotros nos asombró mucho y de verdad que nos impactó a nivel personal, ¿no? Porque yo creo que no todas las labores, no todas las profesiones ejercen o pueden generar los mismos niveles como de felicidad a las personas, ¿no? Sí. Hay labores que suelen ser muy técnicas, hay labores que suelen ser como muy específicas y que aunque son valiosas en su estilo, no tienen como la misma repercusión y tal vez uno como profesional en otras áreas no ve la misma repercusión tan directa que de pronto ustedes pueden ver cuando una persona por fin queda embarazada después de tanto proceso. Y me parece que eso es una cosa que me imagino que a ustedes los debe llenar mucho el enfrentarse con esas situaciones tan agradables en que personas después de muchos años pueden por fin tener la posibilidad de tener hijos. No hay que perder la perspectiva, porque a veces el ego, ¿no? El ego se lo puede pero yo... No, o sea, uno es un mecanismo para llegar a ese resultado, ¿cierto? O sea, yo siempre digo, no, Dios es el dueño de la vida, o sea, es quien da la vida. Finalmente nosotros hacemos que algunas cosas se hagan más probables
que algunas cosas se hagan más fácil, que el óvulo y el espermatozoide se encuentren, que se forme un embrión y ese embrión se implante dentro del útero, pero no hay que perder la perspectiva en ese tema porque es como un tobogán, ¿cierto? Las parejas a veces tienen que luchar bastante para esto, a veces se requiere persistir, hacer varios intentos y por fortuna aquellas que persisten, la mayoría logran embarazarse. Pero como digo, no hay que perder la perspectiva de que es algo bonito, realmente le impacta a uno verle los ojos a los pacientes, a las parejas cuando logran ese sueño, es espectacular, verlos llorar, reír, es una sensación maravillosa, pero uno tiene que seguir sentado dentro de su puesto, con los pies en la tierra, sabiendo que ante todo uno tiene que hacer su trabajo con honestidad y profesionalismo. Y porque ese es el lado positivo de la historia, pero un poco el reto de lo que Claro. ustedes hacen es encontrarse con la frustración de muchas personas que por el contrario lo intentan mucho, pero que nunca tienen el resultado, ¿no? Entonces está esa dualidad como muy marcada que me imagino que debe ser un gran reto para ustedes el enfrentarse a esas situaciones. Que un poco a mí bueno, nosotros hemos entrado un poco en contradicción con este tema de la fertilidad. ¿En qué sentido? En que para mí es paradójico que en esta época en la que muchas personas no quieren tener hijos, porque la mayoría de personas jóvenes, digo porque yo tengo muchos amigos y familiares jóvenes, que dentro de sus planes ya no está tener hijos, ¿no? Y ayer lo hablamos un poquito con el doctor Nicolás, que yo reivindico esa parte de la historia en cuanto a que siento que esta generación joven fue tal vez la primera generación en que de verdad se tomó la posición y el espacio para decir quiero tener hijos o no, porque antes era una cosa como muy, pues las mamás tenían hijos y no pensaban, tal vez no planificaban tanto, ¿cierto? No entendían la complejidad de lo que es ser padre. Pero un poco yo lo que veo ahora es que la mayoría de personas jóvenes no quieren tener hijos, ¿no? Que no digo yo que esté mal, sino que digo yo que me parece una cuestión paradójica porque a la par que hay muchas personas que dicen no quiero tener hijos, yo tengo amigos que incluso más jóvenes que yo ya se han operado para no tener hijos. Por otro lado hay un montón de personas como Katius, que la conocimos ya, que era una persona que anhelaba con todo su corazón tener un hijo, tener la posibilidad de dar vida en ese sentido. Y entonces está como ese contraste, ¿no? ¿Qué ves tú y cómo crees tú que ha evolucionado ese tema? O sea, de pasar de pronto generaciones en las que habían familias que tenían 15, 20 hijos. Yo te contaba la vez pasada que yo tengo un amigo mío que es barbero y él me contaba, él tiene como 10 hermanos, o sea, es una familia gigantesca. ¿Y cómo has visto tú esa evolución, no? También, que digamos que también está muy involucrado con la labor que ustedes hacen. Sí, yo pienso que es muy cultural el tema. En nuestra cultura todavía muchas mujeres quieren ser madres y eso es algo que me parece bonito. O sea, yo como de la época antigua pienso y que como que considero que tener hijos es algo maravilloso, que es algo único. O sea, el amor por los hijos es algo que no se siente de ninguna otra manera. Y yo lo que veo es que sí, hay un montón de gente que no quiere tener hijos porque es joven, pero también veo un montón de gente que pasa el tiempo y ya cuando va terminando su vida reproductiva, entonces ese anhelo como cuando Se ya despierta. se pierde la opción, porque es que cuando uno tiene la opción dice, no, yo puedo, pero no quiero. Pero cuando va sintiendo que tal vez si no lo hago ahora ya no voy a poder. Se pasa el tren. Se pasa el tren, ahí se despierta como ese interés de tener hijos. Vengo de ver una paciente, 37 años, vive en Estados Unidos, le vamos a hacer un tratamiento y ella decidió cortarse las trompas hace unos años, 3, 4 años, y ahora encontró una pareja con la que quiere tener un hijo, ¿cierto? Entonces esas cosas las vivo todo el tiempo, ¿cierto? Hoy, por fortuna, las mujeres y los hombres pueden preservar sus gametos para que en caso de que se arrepientan, por lo menos se den la opción de embarazarse con gametos, es decir, con óvulos y espermatozoides de cuando eran jóvenes. Y eso quería decir hace un rato que hablábamos del tema de que no todas las pacientes se embarazan, y es verdad, no todas las pacientes se embarazan,
pero cada vez se embarazan más también porque la tecnología ha hecho que la probabilidad de embarazo por los medios de cultivo, por la forma como se hace todo el proceso, hayan mejorado mucho las tasas de embarazo y cada vez son más las pacientes que se embarazan que las que no se embarazan. Entonces, esto también ha cambiado con el tiempo, ¿cierto? Antes se transferían un montón de embriones con el ánimo de que uno se implantara. Hoy la tendencia es a transferir cada vez más un solo embrión para tratar de evitar de que haya embarazos múltiples. Seguramente algunas personas se acordarán que en el pasado había pacientes que se embarazaban de trillizos y cosas así. Cuando hacían procesos de fertilidad. Claro, porque en esa era más época común. se transferían más embriones porque la efectividad del método era mucho menor y entonces era necesario transferir más embriones para lograr un embarazo. Ahora no, el método ha mejorado, mejoran las tasas, disminuye el número de embriones que se transfieren y disminuyen la tasa de embarazos múltiples, que sin duda es una complicación para las pacientes que se embarazan. Bueno, tú... Espérate un minuto. Sí. Pero volviendo al tema este de que los chicos ahora no se quieren embarazar. ¿Ah? ¿Qué pasa? No, esa cosa me pellizcó, pero bueno, no pasa nada. Entonces, los muchachos, a mí me da risa porque los muchachos hoy todos quieren dos cosas: o viajar por el mundo y vivir dentro de un avión o en un aeropuerto, o ser influencers. Pues si pueden comunicar y si pueden conseguir las dos cosas, Mejor. pues mejor dicho, están en el escenario ideal, ¿no? Y entonces un montón de influencers ahí viajando por el mundo en una mochila. Pero no sé si eso sea para todo el mundo, si eso sea por un tiempo bueno para los muchachos, para los jóvenes que de pronto salgan de su hábitat normal para entender un poco más el mundo y luego al final vuelvan a sus raíces, a querer tener una familia con hijos y no con gatos. Y entonces, bueno, no, yo creo que el tiempo nos va a ir moviendo hacia cosas diferentes. Yo creo que el tema de la familia no se va a perder nunca. Sí, no, total. Yo considero lo mismo. Lo que pasa es que, bueno, tú tocas un tema que es súper importante, que incluso ayer lo hablábamos también con el doctor Nicolás, porque yo le decía que un poco hay profesiones que están sobrevaloradas. ¿Y en qué sentido sobrevaloradas? En que yo pienso que hay personas que piensan que todas las personas piensan que pueden ejercerla. Ayer hablábamos de la medicina, o sea que hay muchas personas que piensan que pueden ejercer la carrera de medicina, pero como toda carrera pienso que se necesita vocación. Y un poco el tema con los influencers, con las personas que hacen contenido de forma profesional, que se dedican profesionalmente a eso, es que todas las personas creen que pueden hacerlo. Y aunque yo pienso que un creador de contenido, una persona que se dedica a hacer contenido puede venir de cualquier lugar, lo cierto es que ese tipo de vida no es para todas las personas, ¿no? Pero creo que es también una cuestión cultural en la que la tecnología se ha involucrado mucho, porque si tú revisas, la mayoría de personas que quieren eso son las personas jóvenes. Estamos hablando, no sé, de personas que nacieron después del 2003, 2004, que de hecho hace poquito hicieron un estudio en el que le preguntaban a las personas jóvenes ¿cuál es la profesión que sueñas? O sea, ¿cuál es tu sueño? ¿Qué quieres ser cuando seas grande? La pregunta que le hacen a todas las personas, a todos cuando somos niños. Y las respuestas fueron bastante reveladoras, porque, por ejemplo, en Estados Unidos creo que la profesión, o sea, la mayoría de personas respondían que soñaban como con ser astronautas. Pero en Latinoamérica, en Colombia, por ejemplo, en Colombia soñaban con ser influencers. Entonces, un poco de la crítica que yo tengo a eso es también qué sociedad vamos a construir en el futuro. Porque sin ser muy pesimista y muy conspirativo, catastrófico, a veces digo, bueno, si todos se dedican a ser influencers, ¿dónde van a quedar los médicos? ¿Dónde van a estar los ingenieros? ¿Dónde van a estar tantas profesiones que son tan útiles para la sociedad, pero que creo que se están relegando a un segundo lugar, ¿no? Sí, pero es porque la percepción esa de que el influencer es lo que mucha gente soñó de decir, yo quiero ser millonario rápido y con poco esfuerzo, ¿cierto? Porque a veces se tiene la falsa percepción de que son cosas que no requieren esfuerzo, ¿sí? Y todo lo que uno hace en la vida requiere esfuerzo y mucho más si es exitoso o si pretende ser exitoso.
había que escuchar a Karol G en una entrevista que escuché hace un par de días, que decía que ella era muy exigente con su equipo de trabajo. Y uno ve que las personas exitosas realmente son eso, ¿cierto? Exigentes con lo que hacen, con el grupo con el que trabajan y repiten las cosas 100 veces hasta que les salgan, o 1000 veces hasta que les salgan bien, porque quieren mostrar un producto que sea de excelente calidad. Entonces esa idea de que yo voy a hacer algo que se me haga la vida fácil y que me haga rico rápidamente, es la excepción. Yo pienso que es como un falso sueño que tienen los jóvenes un poco al principio de su vida. Y luego la mayoría se tendrán que estrellar contra el piso porque no están así. No están así, ¿no? Y que en un mundo en el que, claro, digamos que las tecnologías están más a la mano, cualquier persona tiene la capacidad de crear contenido y dedicarse a esto, pero también cuán amplio puede ser el campo para que todas las personas estén ejerciendo, ¿no? Y para que sea igual de lucrativo. Lo peor es que las personas que no se preparan esperando ese método terminan fracasando en eso y luego sin tener las herramientas para ser exitosos en otra cosa. Entonces ese es el riesgo, ¿no? Me parece a mí. Sí, es verdad. Bueno, Doc, tú hablabas algo y estabas mencionando el tema de cómo la tecnología ha avanzado y cómo hoy, por ejemplo, en el caso de la fertilidad, ustedes tienen métodos que son más efectivos, que generan una mayor tasa de éxito. Y un poco lo que yo he notado siempre que estamos hablando, estamos aquí como en el episodio, es que estas conversaciones que tenemos en este momento, en otro momento de la historia casi que reciente no las tendríamos. O sea, pensemos en que no sé cuántos años llevará digamos, desarrollándose tecnologías de fertilidad, pero puedo decir que hace tal vez 100 años, no sé, esto era una cosa que no la estaríamos hablando porque tal vez era una cuestión impensada, ¿no? ¿Cómo crees tú que la tecnología ha impactado a la medicina y específicamente a la fertilización? Porque es una labor demasiado tecnológica. O sea, el hecho de que yo creo que si trajéramos una persona de hace 100, 200 años y la lleváramos a Unifértil y le dijéramos, mira, aquí se hace esto, se extrae esto, se hacen estos trasplantes, este proceso, sería una cosa inimaginable, ¿no? Es una cosa una labor muy tecnológica. Estaríamos en la hoguera por la Inquisición. Estarían en la hoguera por la Inquisición. Que entiendo que también un poco el reto que ustedes se han enfrentado, sobre todo cuando iniciaron, fue también como esos tabús de pensar que esto era una cosa casi antinatural, ¿no? Como que la fertilización pareciera ser algo antinatural, porque la mayoría de personas pensaban que como que esa intervención del hombre era sí, casi que una ofensa contra Dios. Hay un dogma en medicina que es que no todo lo que se puede hacer se tiene que hacer o se debe hacer. Siempre hay que tener unos parámetros, como una línea limítrofe donde uno diga, o donde la ciencia diga, pues esto está transgrediendo la ética, el sentido de la humanidad y como tal hay que tener unos límites. Pero claro, con base en esos límites uno puede también ir creciendo. Lois Brown, que fue la primera bebé probeta, nació antes de 1990 y ya tiene ya casi cumple 50 años, o sea que este es un proceso relativamente nuevo en la humanidad. Y a la señora que tenía un factor tubárico, las trompas no le funcionaban, le hicieron varias transferencias y le pusieron un montón de embriones y finalmente se logró el éxito. Pero de ahí hasta acá, pues esto ha cambiado mucho en muchos aspectos, ¿cierto? Porque los métodos en los cuales el ambiente en general para proteger y cuidar ese embrión ha mejorado mucho. Por ejemplo, antes se transferían embriones de día 2, luego de día 3, hoy de día 5 o 6. Son embriones que están en un estado más avanzado y básicamente se logra esto porque las condiciones en el laboratorio han logrado mejorar. Y se logró demostrar que esos embriones que están en su estado más avanzado, pues tienen más probabilidad de implantarse en el útero de la mujer. Entonces, eso se logra porque la tecnología ha mejorado. Por ejemplo, antes se ponían en la incubadora, se sacaban, se revisaban, y hoy en día hay unas incubadoras que tienen unas cámaras adentro y en esas cámaras se revisa el embrión de manera permanente sin necesidad de sacarlo para revisarlo, lo cual se demostró después que mejoraba mucho
la calidad del embrión, o sea, porque lo afectaba en menos medida. Y el poder revisarlo periódicamente o cada segundo durante mucho tiempo, también logró demostrar que en unos procesos del desarrollo uno podía identificarlos como factores favorables o desfavorables a la hora de definir cuál era el embrión que tenía mayor probabilidad de embarazarse. Y finalmente, estos embriones también se pueden estudiar y se les puede tomar unas muestras de adentro del embrión o del líquido que rodea el embrión, y esas muestras nos van a ayudar a definir cuáles son los embriones que tienen mejor capacidad o están sanos para poder ser realmente unos bebés. Entonces todo eso es lo que ha hecho que la probabilidad de embarazo mejore un poco. Entonces lo que hay que tener es un poco cuidado para que estas herramientas no se usen para cosas que no son correctas, que se usen para lo que están hechas, que es para mejorar la probabilidad de que estas parejas que quieren tener un bebé, pues tengan un bebé. Que ahora que lo dices, hace poquito estaba leyendo, porque terminando de leer un libro, y decías algo que es clave, y es cómo incluso si hay tecnologías que pueden ser buenas, pueden utilizarse para fines negativos, ¿no? Y estaba leyendo un poco sobre la eugenesia, no sé si está relacionado con el término, que digamos que la eugenesia es un movimiento que busca como la preservación de la raza humana a través de limitar como la reproducción de razas, por así decirlo, que son como más débiles o que tienen genéticamente como una menor calidad que otras, ¿no? Que es una forma muy racista de entender la reproducción, ¿no? Entonces, un poco el tema de la fertilidad en algunos países y algunos movimientos lo han utilizado para decir, bueno, vamos a crear una raza que sea superior, que es una cosa que a mí me parece como muy, muy malévola, ¿no? El pensar en que hay personas que tienen derecho a reproducirse y hay otras que no deberían reproducirse, que es un poco lo que postula el movimiento de la eugenesia, ¿no? Todo en teoría por un bien mayor para la humanidad, que es la preservación de la raza humana, ¿no? Pero una tecnología que inicialmente es buena se puede utilizar para fines negativos, ¿no? Que, a ver, no estoy hablando con esto y entiendo que, por ejemplo, ustedes cuando hacen un proceso de fertilización y demás, obviamente buscan crear las mejores condiciones para que después ese proceso tenga un éxito de una persona que pueda estar sana y demás. Pero ¿te has familiarizado un poco con ese tema? ¿Qué piensas de este tipo de movimientos que radicalizan como estas tecnologías? Sí, es justo donde no hay que llegar, ¿cierto? O sea, que tú acabas de mencionar un término fundamental que es que tenga un bebé sano, ¿cierto? Un bebé sano no es un bebé que tenga que ser blanco, negro, o que tenga que tener los ojos azules o oscuros. Un bebé sano es porque es normal, tiene sus partes completamente sanas. Entonces lo que se busca es tener un bebé sano, no un bebé con algunas condiciones que lo hagan superior o inferior de acuerdo a cada caso. Pienso que hay que tener claro ese aspecto y eso lo lleva a uno por el camino que es, sin tener que entrar en muchos detalles adicionales. Siempre llegan personas a decir, mira, yo quiero X o Y cosa, pero pues es también cuestión de encauzarlas dentro de lo que realmente es ese proceso y cuál es el objetivo más allá de hacer una selección. Lo que se busca es tener un bebé. Porque ahorita también está muy en tendencia y aquí en Colombia se hizo muy famoso porque hay una influencer que se llama la Epa Colombia, que ella tuvo un bebé por fertilización in vitro, pero entonces cuando ella empezó con todo este proceso, digamos que para la gente fue algo muy mediático, obviamente, pero digamos que un poco lo que contaba ella dentro de su proceso es que como que ella, porque ahorita entiendo que también existen tecnologías que te permiten como tratar de elegir que el color de los ojos, que alguna... ¿Qué piensas tú de eso, no? Lo digo porque en el caso de ella había como una especulación de que ella, no sé si sea cierto, como que había elegido específicamente porque quería que la niña le saliera de color de ojos claros, que la niña saliera blanca, que la niña saliera rubia. ¿Y salió así? Pues no sé exactamente, Nata, ¿tú qué dices? ¿Salió así? Salió así, como decía, sí. Sí, pero son cosas que, sí, como digo, llega mucha gente diciendo cosas así.
A mí no me gusta mucho verlo así y le insisto mucho a las personas. Yo siempre digo, vamos a elegir, si es necesario elegir un donante, pues que sea un donante que se parezca bien sea a la señora o al esposo, si tiene esposo, más allá de cualquier otra cosa, porque lo que queremos es que el bebé se parezca a los papás, no que se parezca a Brad Pitt, porque sí, esa no es la idea. Yo lo consigo muy así. Siempre les digo, mira, no es esto como ir al supermercado a elegir cuál es lo que uno quiere. También depende un poco de la esencia de lo que uno haga y cómo sienta todo ese proceso. Y yo pienso en la mayor parte de las personas, pues lo hacen en ese sentido. Lo que tienen es tener un bebé sano más que cualquier otra cosa. Sí, porque yo pienso lo mismo, ¿no? Me parece una cosa como muy de ir a comprar una camiseta que uno dice, la quiero de este color, con estas características, porque al final un poco el tema de la vida también es hay cuestiones genéticas, ¿no? Que por lo general uno tiende a parecerse a sus progenitores, pero también de fondo un poco es la incertidumbre de saber cómo va a ser esa persona que van a ser y cuáles van a ser sus características propias, ¿no? Además que nada te garantiza nada. O sea, pueda que el donante sea Brad Pitt para seguir con el ejemplo, pero los genes se combinan y finalmente... termina pareciéndose a la mamá. Sí, claro, el azar hace su tarea y entonces eso... Hay que tener un sentimiento un poco más profundo, más altruista acerca de lo que es la vida, más allá de cosas superficiales. O nosotros lo sentimos así, lo hacemos de esa manera. Doc, ¿cuál crees tú que sería el consejo que tú le podrías dar a una persona que diga, no quiero tener hijos en el momento, o sea, ahora no lo quiero hacer porque no está dentro de mis planes de vida, pero tal vez en unos 5 o 10 años pueda que sí, porque mira lo que hemos estado hablando, ¿no? También incluso la perspectiva que tú tienes de la vida puede ir cambiando con el paso de los años. Seguro cambia, nos cambia seguro todo. Cambia. Si yo te pregunto, hace 10 años tú si pensabas que ibas a vivir con alguien, ibas a tener una pareja, pues seguramente me contestas algo que hoy es diferente, ¿cierto? Entonces lo que todos tenemos que tener claro es que la vida va abriéndole a uno unos caminos que a veces son inciertos. Entonces lo que claramente pensamos hoy, mañana va a ser diferente. Y todo es diferente así porque la vida le muestra a uno que todo va cambiando. Yo sin duda creo que el problema no son esas personas que dicen, no, yo de pronto sí voy a tener hijos cuando tenga 40 años, porque esas tienen claro que sí van a querer tener hijos. Y sin duda la respuesta es, pues guarde los óvulos, guarde los espermatozoides, porque los óvulos especialmente no son los mismos los de 40 que los de 30. Y claramente hoy es fácil, está disponible casi que en cualquier parte la opción de guardar los óvulos. ¿Por cuántos años se pueden guardar unos óvulos? Los años que tú quieras, 20, 30, 40, el tiempo que tú quieras, ¿sí? Y entonces eso, cuando ya tengas definido tu pareja, pues vienes por tus óvulos y ya es diferente. Sin embargo, el problema son aquellos que dicen, no, yo nunca voy a tener bebé, yo nunca voy a querer tener hijos, porque esos también cambian de opinión. Entonces esas personas deberían darse la oportunidad de pensar, sí, tal vez lo que hoy estoy sintiendo y pensando pueda que mañana no sea, y yo de todas maneras voy a tener ese seguro de guardar mis espermatozoides, mis óvulos, no sea que, como pasa muchas veces, cuando tenga 42, entonces encuentre mi príncipe azul, quiera darle un bebé a ese príncipe azul, porque a veces no es solo lo que uno quiere también, sino que en el camino se encuentra con una persona que quiere otra cosa. Y esa persona con frecuencia uno ama profundamente y uno hace muchas cosas por compartir la vida con esa persona, incluso por hacerlo feliz o hacerla feliz. Y muchas veces para eso también incluye tener hijos. Sí, es una cosa bien... Me parece que puede llegar a ser una decisión muy radical, aunque entiendo que muchas de estas operaciones pueden llegar a ser reversibles, ¿no? Sobre todo en los hombres, creo que es... Sí, pero no, nunca es igual. O sea, porque para darte un ejemplo, cuando los hombres hacen la vasectomía, los espermatozoides no pueden salir del epidimo, se quedan ahí trancados, ya no pasan por el conducto deferente, y entonces eso tiene un efecto hacia atrás mecánico que hace que la producción de espermatozoides se vaya deteriorando con el tiempo. Entonces, por ejemplo, se dice que cuando yo revierto la vasectomía, ya han pasado más de 10 años, la producción de espermatozoides ya no es la misma, se ve afectada. Primero. Segundo,
esas cirugías no siempre son 100% exitosas. Entonces muchas veces los pacientes tienen que de todas maneras acceder al in vitro, eso para poder usar los espermatozoides, porque no siempre llegan a estar en la cantidad normal que necesitan para lograr un embarazo natural. Y en el caso de las mujeres, pues viene también el problema de que se puede hacer la recanalización. Esta cirugía, cuando las trompas tienen las condiciones adecuadas, es eficaz en un 85% de los casos, pero es una cirugía, tiene incapacidad y todo eso. Y en el 15% de los casos no es efectiva, no se logra que las trompas queden permeables. Adicional a esto, cada día con más frecuencia cuando se cortan las trompas, se cortan una parte indispensable de las trompas que se llama la fimbria. La fimbria es la parte de la trompa que agarra el óvulo. Okay. Y se quita la fimbria porque se ha demostrado que al quitar la fimbria disminuye a largo plazo el riesgo de cáncer de ovario. Okay. Entonces, con mucha frecuencia cuando las pacientes se cortan las trompas, le quitan la fimbria y ya esas no se pueden arreglar. O sea que terminan de todas maneras teniendo que ir a un in vitro. Pero mira que me gusta. No es tan sencillo. Sí. No es una decisión tan fácil. Eso te iba a decir. Que pienso yo que un poco lo que me gusta del punto que estamos llegando en este episodio es que estamos demostrando que hay decisiones que se toman a la ligera y que deberían pensarse mejor. Porque mira lo que yo decía un poco ahorita. Antes se tomaba muy a la ligera el tener hijos sin entender toda la responsabilidad que conlleva, ¿sí? Hace poquito vi un artículo del Espectador que decía que criar un hijo puede costar alrededor de 2.000 millones de pesos como a lo largo de la vida de una persona. Y antes se tomaba muy a la ligera este tipo de decisiones de tomar hijos. Pero es que esas cifras económicas, perdona que te interrumpa, son un problema. Hace poco leía un artículo que decía que cuando un médico era especialista, para recuperarle el dinero que invirtió durante su carrera y durante la especialización, necesitaba 17 años de ejercicio profesional para recuperar el dinero. Pero es que la vida no se puede volver eso. No sí. No se puede, ¿cuándo tengo que invertir para poderlo recuperar? No. O sea, sí, no. Y a lo que quiero ir un poco es al hecho de que antes se tomaba un poco a la ligera eso sin entender las complejidades, no solo a nivel económico, sino también ser papá es una labor hermosa, pero también es un reto para cualquier ser humano, ¿no? Y un poco se tomaba a la ligera eso, teníamos familias más grandes, las personas tenían más hijos sin pensarlo, pero creo que hoy estamos llegando al otro extremo de la balanza, que es cada vez más personas dicen no quiero tener hijos sin pensar en las consecuencias que puede tener a futuro. Y creo que este tipo de espacios pueden ser muy enriquecedores para personas que tomen esas decisiones, porque lo que yo diría y la conclusión a la que podríamos ir llegando es completamente válido que tú digas yo ahora no quiero tener hijos. En cualquier caso no es una decisión que deberías tomar a la ligera y sí deberías pensar en que, por ejemplo, existen ahora tecnologías que te pueden permitir postergar esa decisión sin llegar al punto en que tú en un futuro te arrepientas de haber tomado esa decisión. Entonces podría decir que es un llamado también a las nuevas generaciones que están tomando esa decisión tan radical sin pensar en las consecuencias, porque es que un poco a veces tiene que ver también como con la arrogancia que uno tiene en sus años jóvenes, ¿no? En pensar que lo que yo pienso de la vida hoy es lo que va a ser definitivo, sin entender que la vida es dinámica y que lo que hoy pensamos mañana puede cambiar. Sí, yo no diría que es una decisión a la ligera, porque probablemente las personas la piensan detenidamente. Sin embargo, es que en ese momento no se tienen todos los elementos de juicio para decir algo para el resto de la vida. Entonces me parece que ahí es donde no es que se tome una decisión como sin pensar, sino que a veces no se tienen en cuenta algunos factores que cambian en el tiempo. Un ejemplo es, es decir, las mujeres que tienen algunas enfermedades. Resulta que cuando tú tienes 25 eres completamente sano o sana, la señora está saludable, ¿sí? Y resulta que la señora a los 32 descubrió que alguna enfermedad se desarrolló en el tiempo. Tuvo endometriosis, tuvo una cirugía y perdió alguno de sus ovarios. En el tiempo pasan cosas. Tuvo una infección y se le obstruyeron las trompas.
Entonces no solo el tema de la edad, sino que con el tiempo también se ven abocados a riesgos que a veces no son tenidos en cuenta. Igual para los hombres también tenemos problemas con la producción de espermatozoides, existe el cáncer de testículo, infecciones que obstruyen la salida de los espermatozoides. Entonces pasan cosas en el tiempo que a veces uno no las contempla cuando está joven, que piensa que es Superman y va a vivir toda la vida y es indestructible. ¿Ah? Sí, es verdad, es verdad. Sí. Bueno, yo quiero que hablemos de un tema que a mí me pareció súper interesante. Hace como 2 meses, yo creo, estuvimos allá en Unifértil en un procedimiento que ustedes estaban haciendo, que era, no recuerdo cómo se llama el nombre técnico, pero que fue con Catius cuando ustedes le hicieron el trasplante como del embrión, creo que fue. Sí, la transferencia. La transferencia. Y para nosotros fue una experiencia muy chévere porque tuvimos la oportunidad de entrar a la sala, de ver el proceso de hacer ahí como recolectar material para las redes sociales de la clínica. Para nosotros fue una experiencia muy chévere porque digamos que vivimos algo que no habíamos vivido y lo vivimos en un contexto que a mí personalmente me abrió un poco la mente. ¿En qué sentido? Siempre se ha tenido la creencia de que ciencia y fe son contrarios, o sea, como casi que son enemigos aislados. Y un poco lo que he estado indagando y en lo que he estado investigando mucho en el último tiempo es en cómo puede estrecharse esa relación, ¿no? Porque no son mutuamente excluyentes, es decir, no porque tú creas en la ciencia significa que no puedes tener una creencia espiritual, y no porque tú tengas una creencia espiritual significa que tienes que descartar la ciencia, ¿no? Que es como esa polarización que me parece que es destructiva. Y pasó algo ese día que a mí me pareció espectacular, es que Catius también, ella es cristiana, y ella, cuando iban a iniciar toda la transferencia, se tomó un momento y dijo: yo quiero que oremos. ¿Sí? Y en ese momento ella oró y bueno, obviamente ella tiene ese anhelo en su corazón, lo tenía, de ser madre. Y ese momento para mí fue espectacular porque sentí que fue un espacio en el que la ciencia y la fe se unieron, y eso a mí me agradó mucho, ¿no? Y después de eso, en conversaciones que hemos estado teniendo, y tú ya lo mencionaste aquí, tú siempre has hecho énfasis en algo, y es: yo soy un facilitador, ¿sí? Como un mecanismo para crear unas ciertas condiciones, pero al final es Dios el que da la vida, ¿no? Entonces, ¿cómo piensas tú en esta relación de la ciencia y la fe en la labor que tú haces específicamente? Pues yo no lo podría describir mejor que como lo acabas de hacer. Creo que es muy claro. Nosotros siempre hemos tenido el tema de la fe en nuestro corazón y en nuestra misión, ¿cierto? De hecho, nuestra embrióloga Carolina Hernández es alguien que tiene unas creencias muy firmes, muy arraigadas a la fe de Dios, y mucha gente no sabe. Justo en el momento antes de la transferencia, ella siempre le encomienda ese proceso a Dios, hace una pequeña oración. Que ella también oró ese día, yo me acuerdo, ella también oró ese día. Ese día ella también oró. Lo que pasa es que hay que respetar las creencias de cada persona y lo que cada quien, su fe es libre, o alguien que no cree en Dios también, ¿cierto? Porque pues uno está ahí para cumplir una misión y pues respetar lo que cada quien cree. Pero nosotros, dentro de nuestro actuar diario, siempre tenemos en cuenta esto de que nosotros somos pues una mano de Dios. Siempre le digo a las pacientes: si tú crees en Dios, pues siempre es Dios, pero si no crees en Dios, tampoco somos nosotros. Sí. Es la biología, la naturaleza, o sea, siempre se necesita de algo adicional, la energía, lo que cada quien le quiera poner. Y nosotros tratamos de tenerlo presente en cada cosa que hacemos día a día. Sí, que me parece una cosa espectacular, ¿no? Es chévere. Es lindo, además, porque lo vive uno así, y es más bonito sentirlo de esa manera. Sentirlo de esa forma, que también pienso yo que incluso uno podría decir que en tu caso específico es hasta un propósito que Dios puso en ti, porque no es cualquier cosa en este tiempo trabajar con lo que tú haces, ¿no? Y es algo que a mí la verdad me ha llamado mucho la atención del trabajo que ustedes hacen con Unifértil, que lo respeto mucho, porque creo que
a nivel personal visto están reivindicando mucho de esto, ¿no? De a veces estas cuestiones que se convierten más en mitos y en tabú, en creer que una cosa no puede ir con la otra, pero al final considero que la ciencia, lo digo siempre, la ciencia suele explicar el cómo, pero cuando tú crees en Dios encuentras respuestas relacionadas al por qué, ¿no? Y no hay necesidad de pensar en que tú puedes vivir una vida de fe sin creer en la ciencia, ¿no? Yo creo en la ciencia, creo que la ciencia nos ha permitido llegar hasta donde estamos y desarrollarnos como humanidad, sobre todo tecnológicamente, ¿no? Sí, no es que uno tenga que echarle una manito a Dios, no, es que Dios le echa una manito a uno, pero a veces necesita también que uno sea proactivo en lo que hace para que las cosas sucedan. Hay cosas, por ejemplo, que yo no cuento mucho, pero es lindo, por ejemplo, en todo ese proceso hacer una labor social, por ejemplo. Hay muchas parejas que no tienen cómo hacer esas cosas, les queda muy lejos. Y bueno, pues obviamente siempre tiene que hacer un esfuerzo, pero muchas oportunidades uno tiene que sacrificar, hacer un esfuerzo dentro de la empresa, dentro de su propio trabajo, dentro de sus propios ingresos y todo eso, para lograr que algunas personas que de otra manera no pudiesen llegar a esta tecnología, pues puedan hacerlo, y es una felicidad sentir que si uno no hubiese estado en eso, haciendo eso como esa manito de más, no, eso no se hubiera dado. Entonces, sí, bueno, o sea, uno camina el camino tranquilo, confiando en que hace el bien y que lo hace creyendo en eso. Y está bien así. Y está bien así, y se debe sentir muy satisfactorio, ¿no? Sí, Yo digo sí. cuando nada más el día que esta persona que nosotros acompañamos en la transferencia se llama Katy, que es un caso que nosotros hemos como seguido el proceso y lo hemos documentado bien en nuestras redes sociales, las de Unifértil. Ver la felicidad con la que ella llegó ya después con su barriguita, su esposo, porque ese día nosotros tuvimos la oportunidad de hablar con él y él decía, bueno, tal vez esta es la última vez que lo vamos a intentar, porque creo que ellos ya lo habían intentado un par de veces antes. Entonces eso es también como un poco y pienso yo que eso debe ser lo valioso de tener hijos, ¿no? Yo no tengo hijos, no he sentido, pero tú eres papá, y muchas de las personas que escuchan este podcast son papás y sabrán que la sensación de ver la vida hecha, porque una cosa es, pienso yo, ver no sé, un embrión, ¿cierto? De entender el proceso biológico que hay detrás. Voy a hacer una infidencia, porque cuando llegó Catius con su esposo, a veces conversando, me pregunté, mira, ¿y tú qué haces? Y no sé qué. Me contó Alexander, que es el esposo de Catius, que él arreglaba acordeones, ¿cierto? Se dedica a eso. Y Catius, pues, canta y esto. Entonces yo les dije, bueno, cuando tú te embaraces, me tienes que regalar una parranda vallenata. Y para ser honesto, a mí el vallenato no me gusta mucho, pero quedaba así, era como por conversar. Y yo cumpleaños hace un mes y Catius me regaló la parranda vallenata. Estuvo en mi cumpleaños, me regaló... con su barriguita estuvo con ahí su cantando. barriguita, tocando, fabuloso. Fue algo muy emotivo para ella, para mí, obviamente. Pero fue muy lindo eso. Entonces son cosas que son maravillosas, es muy agradable. Son gajes del oficio, pero que al final te traen una satisfacción enorme. Sí. Bueno, quiero que tratemos otro tema, que es un tema mucho más complejo, pero creo que sería ¿Más complejo? bueno Yo abrir. pensaba que eso era lo complejo. Digo yo que es sobre todo porque es un tema que genera mucha controversia, y es el tema del aborto. Quiero que toquemos un poco ese tema, ¿no? Desde tu perspectiva, desde tu conocimiento, ¿cuál es tu posición acerca del aborto? ¿Qué podrías decir acerca del aborto? Ayer lo hablábamos también con el doctor Nicolás, que a veces son este tipo de temas sobre los que hay tantas posturas, hay tantos estudios, hay tantos parámetros, que una persona dice, es que vida se considera esto, pero entonces lo decíamos, son temas tan interdisciplinares, porque entonces tú le puedes preguntar a un médico y él va a decir, no, la vida empieza desde tal semana, y entonces un filósofo te puede decir, no, es que la vida es esto, y entonces llega un abogado y te dice, no, es que un sujeto de derecho se considera humano desde este punto. Entonces es un tema tan interdisciplinar y genera una discusión que puede ser tan amplia, ¿cierto? Que en este tiempo está muy en tendencia, porque desde hace unos años atrás, desde hace unas décadas atrás, en el mundo se empezó a hablar con más seriedad y como con mayor énfasis en el tema del aborto, en el tema de normativizar y regular desde lo legal estas prácticas.
en Colombia hace como 2 años más o menos, se aprobó el aborto hasta la semana... Más, creo yo. Sí, como a la semana 16, creo que se No, aprobó. 24. 24, ok. Y bueno, para muchos fue porque una semana 24 es o sea, es ya muy avanzado digamos, dentro del proceso. ¿Qué opinas tú de esto desde tu conocimiento? No, eso sí es un tema muy horrible. Yo me formé como médico en la época en que el aborto estaba prohibido. Para mí estaba bien, pues porque pues yo soy católico y a uno le enseñan en la fe católica y en el colegio, que también estudié con curas, que la vida inicia cuando se une el óvulo y el espermatozoide. Luego, pero eso tiene unas cosas más complejas. Cuando uno entiende, por ejemplo, que un óvulo y un espermatozoide se unen y que no siempre se forma un embrión. Y que luego se forma un embrión y que esos embriones en condiciones naturales en el 65% de los casos no se implantan. O sea, un embrión que se forma en el cuerpo de la mujer, ocurre todos los días o todos los meses, solo se implanta en el 35% de los casos. O sea, solo el 35% de los embriones podrían volverse un embarazo. O sea, eso que nosotros consideramos que era vida, pues sí es vida, claro, porque tiene el potencial. Pero la probabilidad de que realmente vaya a ser un bebé, pues no es así, porque solo en el 35% de los casos se implantan. Esos embriones que se implantan, en el 15% se abortan. ¿Sí? Como abortos espontáneos. Como abortos espontáneos, ¿cierto? O sea, que ese porcentaje que se implantó, ya o solo algunos siguen adelante. ¿Por qué se abortan? La mayoría de veces porque la naturaleza, que es sabia, dice, este embrión no está normal, no va a ser una persona normal, y la naturaleza, que es más sabia de todos nosotros, dice, no puede seguir adelante. De estos embriones que siguen adelante, algunos sobrepasan la semana 24, no todos. Y luego, un porcentaje muy pequeño de ahí en adelante, les puede pasar algo dentro del útero y no nacen. Y luego sí nacen. O sea que ese camino no es una línea recta, no es que un embrión sea un bebé, ¿no? No es sistemático. No, un embrión no es un bebé, es un embrión que tiene un potencial de vida así, pero pues de ahí a que sea una persona, pues hay un camino. Cuando el aborto no era legal en Colombia, yo me acuerdo, yo en esa época estaba haciendo mi especialización, iba al Seguro Social, y en el Seguro Social había un servicio que se llamaba de sépticas. El servicio de sépticas podía tener 25 camas, y las camas estaban ocupadas por un montón de señoras que quisieron terminar su embarazo y terminaron gravemente afectadas al intentar terminar el embarazo. En esa época pasaban cosas terribles, las señoras introducían ganchos, tallos de cebolla, se agarraban a golpe, bueno, pasaban un montón de cosas que ustedes no se pueden imaginar, porque las personas no querían tener ese bebé. Y algunas morían en ese proceso de no querer llevar a cabo el embarazo. Entonces, yo no puedo dejar de verlo tampoco desde el punto de vista de salud pública, ¿cierto? En ese sentido, algunas surgieron en esa época, pues el misoprostol, que es un medicamento que hace que se produzca el aborto sin necesidad de introducirse nada ni hacerse legrados, porque en esa época muchas también hacían legrados clandestinos. Sí. Entonces se hacían legrados en unos consultorios por allá que estaban escondidos, bajo unas condiciones que no eran las más sanitarias, y también llevaban a infecciones y complicaciones y muerte. Las señoras perdían el útero, los ovarios, algunas se morían, y entonces eran cosas terribles. Entonces, desde el punto de vista de salud pública, legalizar el aborto produjo, por ejemplo, el servicio de séptica, a los pocos años lo cerraron. Como cuando en el hospital militar ya no habían heridos, infortunadamente no es el caso ahora, porque ya no había combates. En ese caso el servicio de séptica lo cerraron porque ya las mujeres no tenían esas complicaciones. Entonces, sin duda, pues era algo deseable desde el punto de vista de la salud pública. Luego ya el tema se pone muy complejo entre elegir si es el derecho del bebé o el derecho de la mamá de tener un bebé, y es un tema que es complejo. O sea, no me queda fácil opinar de eso, porque
para mí un bebé de la semana 24 es un bebé, hay que verlo, ¿no? Uno lo ve a la ecografía, yo he tenido en mis manos bebés a la semana 24 y es difícil pensar que uno va a suspender ese embarazo, ¿cierto? Que no sea por una indicación que sea clara, porque también hay cosas, la señora tiene una hipertensión pulmonar. Si el embarazo sigue creciendo, la señora se va a morir y va a dejar sus otros 2 hijos huérfanos. Entonces, es que no es tan sencilla la vuelta, ¿cierto? Sí. Como en las 3 causales de aborto que se van a crear legalmente. El bebé tiene una anencefalia. No va a ser nunca una persona porque no tiene cerebro. Entonces, pues, ¿qué sentido tiene seguir teniendo ese embarazo? ¿Cierto? Y el difícil caso, por ejemplo, el embarazo es producto de la violación. Entonces, son temas muy complejos, ¿cierto? Sí, son temas complejos. Entonces, pues, como yo no hago esto, ¿cierto? No tengo que tomar esas decisiones porque yo tengo una objeción de conciencia para terminar los embarazos de bebés sanos, o sea, que no tienen una indicación médica para que ocurra. Entonces, pues yo tengo claro que esto que yo no hago esas cosas, pero también entiendo que desde el punto de vista social y de salud pública tiene muchas aristas que por fortuna no dependen de mí. Afortunadamente. Pero sí, te decía yo que cuando estábamos introduciendo al tema, que es un tema súper complejo, porque sobre todo ahorita con el auge de las redes sociales, digamos que las redes sociales se han convertido en un escenario de debate muy fuerte y considero que estos son temas sobre los cuales he visto es muy difícil tener una visión que sea objetivamente cierta, ¿no? Porque como son tan complejos, involucran tantas disciplinas, involucran tantas circunstancias en tantos debates, entonces tener una opinión clara y concisa y decir es que esto es así porque la ciencia específicamente dice esto y esto se debe cumplir en estas condiciones, me parece que es un poco reduccionista incluso en algunos casos, ¿no? Entonces son temas que se convierten en temas muy complejos. En medicina siempre se dice que los casos hay que individualizarlos. Y es verdad, o sea, cada persona o cada situación hay que analizarla desde un contexto que es muy personal y muy individual. Es difícil generalizar. Y así como la tasa de natalidad ha ido disminuyendo, o sea, sin duda en Colombia nacen muchos menos bebés hoy que hace unos años, y la tasa de aborto también ha ido disminuyendo porque la tasa de abortos provocados, porque las pacientes tienen acceso a los métodos de planificación de manera muy amplia y temprana. Por ejemplo, son gratis, ¿cierto? Las EPS se entregan los métodos de planificación de manera gratuita y esto, antes una mujer, antes de los 16 años tenía que pedir un permiso para ir a planificar o instaurar un método de planificación. Hoy en día no existen esas barreras y este tema de la planificación es muy amplio, muy conocido y sin duda los efectos de salud pública se han visto y no solo disminuyó la tasa de natalidad, el número de embarazos en adolescentes, sino también seguramente ha disminuido la tasa de aborto, de interrupciones voluntarias del embarazo. Digamos que podría uno decir que esa política que se ha desarrollado en torno sobre todo a los temas de planificación ha resultado, incluso podría ser uno más efectiva que, por ejemplo, las leyes que están netamente orientadas. Claro. Que entiendo que debe haber como una complementariedad entre esos programas, ¿no? O sea, claro, debe haber programas de... Existe. La paciente que interrumpe el embarazo, luego se le hace un seguimiento de planificación y eso para que no tenga que estar abocada a esta situación que es muy dura para ella también y para todos nuevamente. Pero lo que yo mencionaba al principio es como para decir que la persona que va a interrumpir el embarazo lo va a interrumpir. Porque ya tomó la decisión, no es un tema de las leyes, es un tema de que, pues lo veíamos en esa época, hacía cosas que atentaban contra su vida solo por interrumpir el embarazo. Ahora, por lo menos tiene la fortuna de hacerlo sin poner en riesgo su vida. Que este debate se parece mucho, por ejemplo, al tema de la legalización de la dosis mínima, ¿no? Entonces sí, la cuestión es, pues hombre, el que quiera fumar marihuana la va a fumar donde sea, o sea, haya una ley que lo prohíba o no, ¿cierto? Entonces, al final, reglamentar este tipo de cuestiones, digamos, este tipo de fenómenos dentro de la sociedad, en algunos casos lo que permite es como
poder... Buscar el mal menor. Sí, buscar, poder tener el punto de mal menor, ¿sí? y generar un mayor control sobre los efectos y las consecuencias, claro, que puedan traer, ¿no? Claro. Pero al final considero que no deja de ser un tema muy problemático. Digamos, para mí ha sido un tema problemático porque yo soy cristiano, te lo comentábamos ahorita, soy cristiano protestante desde hace más de casi 20 años. Y es un tema que te hace pensar sobre muchas cuestiones. Entonces, ahí ya no solamente estás pensando desde el punto de vista médico, ¿cierto? Desde un punto de vista biológico del ser humano, sino que se involucran cuestiones incluso éticas, morales. Entonces, tratar estos temas se suele convertir como en campos de minas, ¿no? Sobre los cuales tú tienes que ir mejor no con lo mucho tratemos cuidado. aquí en público. Que al final pienso yo que... Estamos en ese enredo. Más en ese enredo. Más en ese enredo. Sí, pero en cualquier caso creo que sí son temas sobre los cuales debe haber espacios para que se... Te voy a poner un ejemplo para cerrarlo, si quieres. Cuando les contaba que hace mucho tiempo se ponían más de un embrión cuando se hacía la transferencia. Entonces había pacientes, por ejemplo, que se embarazaba de cuádruples. Resulta que la probabilidad de que un embarazo de cuádruple llegue a término es mínima. O sea, lo más probable era que esos bebés nacieran a la semana 27 y a la semana 27 tenían una probabilidad de no lograr vivir o de vivir con algunas secuelas por haber nacido tan pretérmino. Entonces se presentó en ese caso una discusión donde incluso habían unos sacerdotes de la iglesia, jesuitas, porque lo que se hablaba en ese caso era de si era éticamente factible reducir los embarazos, es decir, en lugar de tener 4, dejar 2, con el ánimo de que esos 2 tuvieran algún chance de llegar sanos al término y no que los 4 finalmente murieran o perdieran o tuvieran que ser enfermos por el resto de la vida. Entonces, es un tema muy complejo, ¿cierto? Y entonces se presentan circunstancias... Que también la discusión va evolucionando a medida que cambian las tecnologías. Claro, que ya no se hace eso, por fortuna ya no se tiene las personas que ver abocadas a circunstancias de esa naturaleza. Entonces, sí, no discutamos de eso. Bien, Doc. Bueno, quiero hablar de otro punto que para mí que tiene que ver, digamos, fuera de tu profesión y que hace más parte como de un joven, de una pasión que tú tienes, y es el tema del arte, ¿no? Porque para las personas que nos están escuchando, pues tú pintas... Si están escuchándonos algo de nosotros hablando aquí esta carreta, ¿de cuánto llevamos claro. aquí? ¿1 hora? No sé. ¿La gente es valiente o no? Lo que pasa es que este formato está muy pensado para escucharlo mientras tú estás haciendo labores cotidianas. Arroz, por ejemplo, exacto. Entonces, este formato ha crecido mucho en el mundo digital porque está muy pensado para eso, ¿no? Para que tú vas escuchando acá mientras estás haciendo, no sé, alguna labor, estás haciendo otro trabajo, conduciendo. Entonces, digamos que por eso... Bueno, para los valientes que aún nos escuchan. Este formato tiene la libertad de permitirnos jugar con ese tiempo. Perfecto. Tú pintas... ¿Cierto? Pintas. ¿Desde hace cuánto haces arte? No, arte no, pinto, que es otra cosa. No, yo pinto desde el colegio. Teníamos en el colegio un profesor de pintura que nos motivó a todos mucho. Pintábamos en vinilo en esa época y me acuerdo que hicimos una exposición en la gobernación del Huila y eso fue para todos, me imagino, un orgullo muy grande que los cuadros que nosotros habíamos pintado entonces se expusieron allá en un salón de la gobernación y tal vez eso fue una motivación importante para pintar. A mí siempre me gustó pintaban en hojitas, en mi familia todo el mundo seguramente tiene cuadros, hacía un retrato de mi papá, a mi mamá nunca la pinté, ahora me acuerdo. Pero sí, tengo retratos de casi todos, de mis hijos, de mi esposa, bueno. Y en la casa muchos pintábamos, incluso en la pared de la casa o cosas así, pintábamos cosas. Y siempre me gustó mucho pintar, no sé por qué. Luego, pues me metí a estudiar medicina y la medicina no permite casi hacer nada. Pero por ahí de vez en cuando pintaba cositas y cuando terminé la carrera
luego hice la especialidad y en ese momento ya terminando la especialidad pude pagar un profesor privado. Y entonces en esa época vivía en Bogotá, iba a clases todas las semanas con un profesor privado que disfrutar la pintura. Y luego me vine para aquí Ibagué y en los primeros 3 meses que estuve aquí en Ibagué no tenía mucho trabajo. Entonces, en esa época leí, no sé, 20, 30 libros de arte y de pintura y pintaba, duraba horas pintando, disfrutaba mucho y en esa época tuve unas clases en la Universidad del Tolima de arte también y pinté prácticamente hasta que nacieron mis hijos. Porque en esa época pintaba al óleo y uno se metía a pintar en el cuarto y se podía tardar 1 hora, 2 horas allá pintando. Y cuando los niños comenzaron a querer participar de la pintura, entonces la pintura ya no era entretenida porque o no dejaban pintar o ellos querían poner las manos en la pintura. Entonces ya en ese momento no dejé de pintar tan asiduamente y ya comencé a trabajar mucho y ya no había mucho tiempo para pintar. Solo de vez en cuando sacaba un bastidor, pintaba un cuadro, pero nunca dejé de pintar realmente. Hasta que luego llegó el tema de la fertilidad y el óleo ya no era compatible con los óvulos porque emite muchos componentes volátiles, huele mucho y entonces yo no me podía estar todo el tiempo impregnado de eso porque era negativo para lo que hacía. Entonces dejé definitivamente de pintar al óleo. Hasta que llegó la pandemia y en la pandemia que tocó quedarse encerrado en la casa para no aburrir mucho a mi esposa, entonces decidí hacer algo que soñé toda la vida hacer, que fue pintar el patio de la casa. El patio de la casa tiene una pared grande y entonces ahí comencé a pintar cosas y en esa época no podíamos salir, hacíamos unos videos y unos encuentros con mis amigos, le poníamos nombre a los cuadros, entonces fue como una motivación. Terminó la pandemia y fue necesario volver a trabajar, ya no podía volver a pintar y en ese momento encontré un curso, una amiga me recomendó un curso de acuarela en la Universidad de Ibagué y ahí conocí a Gustavo Pedraza, que es mi profesor de acuarela y entendí que eso era una maravilla porque la acuarela se puede pintar aquí sentado en cualquier lugar, de noche, de día, es agua, no huele a nada. Un cuadro se hace muy rápido y me encantó esa técnica y desde entonces pinto 2 cuadros a la semana o algo así. Veo muy poca televisión, entonces en lugar de ver televisión me agarro a echar agua en el papel y me divierto muchísimo. Y para ti el arte, bueno, porque un poco también la cuestión ahora es que lo he dicho en muchos espacios con gente que hace arte de diferente tipo, es que ahora más que nunca siento que la humanidad debe volcarse otra vez al renacimiento del arte, ¿no? Porque con el tema de las inteligencias artificiales, un poco el papel del arte pareciera que podía llegar a quedar relegado, en sentido de que tú hoy entras a una inteligencia artificial, le dices, píntame un cuadro, no sé, de un atardecer en unas montañas con un lago y le haces como especificaciones y te genera todo. Lo mismo con la música, ¿no? Hoy tú también puedes, a través de inteligencia artificial, incluso crear voces digitales, puedes crear letras, puedes crear... Y un poco la cuestión es, bueno, ¿cuál es la relación del arte con las inteligencias artificiales y cuál va a ser el papel que el ser humano va a tomar en relación al arte? Porque mucho de lo que nos identifica como ser humanos es esa capacidad de, a través del arte, interpretar el mundo, que me parece una cosa espectacular. Yo escribo, llevo un buen tiempo sin hacerlo, pero de hecho mis primeras cosas en redes sociales hice escribiendo, porque es algo que a mí me apasionaba mucho, me apasiona todavía, y que era como una fuente de desahogo, ¿no? El ir a un papel y escribir sobre cuestiones que pensaba de la vida, sobre sentimientos, emociones, escribir a veces por inspiración. ¿Hacía poesía, no? Sí, hacía poesía e incluso en redes sociales, digamos que las primeras veces. Normas, todo eso. Sí, trataba en algunos casos, pero me gustaba también mucho escribir prosa, como estar muy libre.
Y para mí el arte significó una parte importante de mi vida, ¿no? Siempre me ha gustado el arte. De hecho, lo hablamos ahorita. Yo aprendí después a tocar el ukulele porque me parecía una cosa espectacular. La música me parecía una cosa espectacular. Pero un poco con la inteligencia artificial hoy en día. Eso fue lo que enamoró a Natalia. Un poco hoy en día lo que está pasando es que la inteligencia artificial está llevando a esa parte, ¿no? Entonces, ¿qué pensarías tú acerca de esto, del arte y cómo salvar el arte en esta época digital? Hace poco escuchaba unos videos, yo veo unos videos en YouTube que hace o patrocina BBVA, ¿lo has visto? Sí, Aprendamos Juntos se llama. Eso, me encantan. Entonces llega un montón de gente que se supone que es experta y sabe mucho. Ayer o antier estaba viendo, nunca me acuerdo el nombre de los personajes, de un filósofo tal vez que hablaba de esto del aprendizaje. Pero en últimas, él hablaba de cosas que llegaban de la tecnología como el Internet. Que siempre, alguno de ellos hablaba del teléfono, que cuando se creó el teléfono, entonces las personas decían en esa época que se iba a acabar la comunicación entre los seres humanos, que ya no se iba a hablar con los hijos, que no sé qué. Y hoy en día se ve que el teléfono es una herramienta fundamental. Yo creo que todo se debe ir acomodando, ¿no? Yo pienso que el arte no se va a acabar nunca. Y hoy vemos, por ejemplo, que uno va a un museo y en lugar de ver los cuadros de los impresionistas, entonces uno ve ¿cómo se llaman las cosas estas que se arman grandes, que es la forma de arte moderno, las instalaciones estas grandes, y uno ni siquiera entiende qué es lo que quiere representar el artista, pero el tema va a que todo se va acomodando, ¿cierto? Y también todo es válido, incluso para pintar. Hoy en día hay pintores que usan, por ejemplo, proyectores para mejorar su pintura es una combinación de cosas. Yo creo que la inteligencia artificial o cualquier cosa de tecnología tiene que irse acomodando, pero la esencia de la humanidad pues siempre va a estar ahí, o sea, y el arte como tal pues es parte de la esencia y la historia, o sea, así como la pintura rupestre o lo que se pintó en las cuevas, las personas que lo pintaron no estaban pensando que iban a hacer una obra que iba a mantenerse en el tiempo, pero ahí está, pues sigue siendo arte, o sea, eso o lo de ahora o lo del futuro con la inteligencia artificial o lo que quiera crear, de todas maneras la creatividad del ser humano va a ser necesario que aflore con cualquier tipo de tecnología que esté. Yo pienso que eso no se va a perder nunca. Va a cambiar como todo, pero no se va a perder. Que al final la esencia del ser humano es esa, ¿no? Es la creatividad, es la capacidad de generar esa reinterpretación del mundo a través del arte. Y a mí eso es lo que me gusta del arte, ¿no? Tú llegas a un museo y ya no ves solo los cuadros, sino que tú ya en la entrada ves un monumento, una obra gigantesca, probablemente abstracta, con un sentido diferente, que es parte de lo que uno se apasiona y ve y va a encontrar en el museo, y todo es arte, es maravilloso. ¿Y qué piensas tú, por ejemplo, del tema de que es una cuestión que también el debate en redes sociales ha estado aflorando, y es el tema de la calidad del arte, por ejemplo, en áreas como la música, ¿no? Porque hoy un poco lo que se ve en el área de la música es un poco la decadencia en cuanto a la calidad del arte, porque hoy la música es muy comercial, ¿no? En el sentido de que hoy, por ejemplo, con el nacimiento de nuevos géneros como el reggaetón, que son muy comerciales, que han tomado como mucho la parada en el área musical, pues también lo que se ve es como un poco la pérdida de ese sentido artístico, que muchas veces lo que afloraba era una transmisión de sentimientos, de emociones, y se ha como reducido casi que exclusivamente a lo que comercialmente pueda llegar a vender, ¿no? Que a mí me parece una cosa triste. Yo soy a mí me encanta la música como más antigua, porque me parece que tiene un toque más romántico, más profundo, ¿no? Yo le digo a Nata, a mí algo que
que a veces me impacta es escuchar ciertas canciones y encontrar el sentido de ciertas letras, porque a veces digo, pues esto es una cosa muy profunda. ¿Dentro de la letra o dentro de la música? Dentro de la letra. Y yo digo, wow, o sea, esto es arte en un sentido muy profundo. Por ejemplo, yo le decía a Natami, hay una canción que se llama, que ahorita le hicieron un cover que se llama Si te pudiera mentir, no sé si la has escuchado, que es de... Esto es de, creo que es de los Bukis, de Marco Antonio Solís. Entonces, hay una parte donde dice, la letra dice, esta casa es solo un pensamiento que me habla de ti. Entonces, cuando yo escuché ese verso por primera vez, a mí eso me generó una sensación de, o sea, es como que entendí muy bien lo que el autor quería plasmar y dije, wow, esto es arte específica. Pero escucho hoy ciertas canciones, por ejemplo, de reggaetón, y yo digo, esta letra que transmite, o sea, ¿esto qué es? ¿Sí? Entonces, un poco también en ese sentido siempre he considerado que soy un alma vieja, porque a mí me encantan, por ejemplo, mis abuelos son muy de escuchar boleros, y son canciones que tienen un sentido en su composición, por ejemplo, de la letra muy profundo. Hay una canción que mi abuelita escucha que se llama Tu duda y la mía, que ella se la sabe de memoria, y es como, o sea, es un poema hecho canción, y yo digo, o sea, es una cosa admirable, respetable, o sea, demuestra una virtud de parte del compositor increíble, y siento que un poco eso se ha perdido en la música. ¿Tú qué piensas acerca de eso? No, yo pienso que no es que se haya perdido, tú lo dijiste, son gustos, ¿cierto? O sea, si yo me voy al pasado y le muestro a Bach de pronto un reggaetón, pues el hombre se va a morir de la rabia, ¿cierto? Pero es que así como en la instalación, a veces uno no logra interpretar lo que el artista quiere decir, o cada quien lo interpreta a su manera. Cada manifestación del arte es una forma de creación que no está hecha para todo el mundo, ¿cierto? Mientras tú hablabas, yo estaba pensando, por ejemplo, que si uno le mostrara a Tiziano de pronto una acuarela mía donde hoy se hace mucho valor a la síntesis, y cuando habla uno de la síntesis en la pintura, es decir, que uno hace unos trazos y a través de esos trazos representa algo, sin querer dibujarlo, sin querer expresarlo o pintarlo o plasmarlo exactamente como es, ¿cierto? Entonces, eso de querer con unos pocos trazos representar algo y que la persona que lo vea eso ahí representado, pues si yo lo mostrara, si lo mostrara a Renoir, de pronto le parecería el colmo, ¿cierto? Que eso, pero es una forma de arte y una forma de interpretarlo, y de la misma manera ocurre con la música o con el cine, porque hoy se hace arte de muchas formas. Yo creo que es un tema cambiante y es una cuestión de gustos, ¿cierto? A ti te gusta así porque dices que tienes un alma vieja, sí, y ya casi un cuerpo viejo también. Ya casi un cuerpo viejo también. Entonces, pero sí, yo creo que eso es una cuestión de que a cada quien le mueve la fibra una cosa diferente. Súper, bueno, vamos a ir ya terminando. Te voy a hacer un par de preguntas que te dije al principio. Te voy a hacer unas preguntas. No te había dicho cuáles eran porque me gusta que sea como una cuestión muy espontánea, que no se prepare la respuesta. Vamos a terminar con dos preguntas. Sí, alguna la hemos ido tocando en el podcast y la otra creo que no la hemos tocado, pero bueno. La primera pregunta es, bueno, esto ha sido para dentro del, digamos, cómo coincidió mucho en estos espacios en el podcast con que, como te decía al principio, este es un espacio para dar perspectivas, ¿no? Para mostrar un poco desde lo que tú has vivido, cómo desarrollas conceptos en relación a ciertos temas. Y uno de esos temas sobre los cuales a mí se me ha despertado mucho interés es en el tema del éxito y la felicidad. Porque soy muy crítico en cuanto a que, por ejemplo, con las redes sociales, digo porque nosotros trabajamos mucho con redes sociales y en redes sociales estamos todo el tiempo y vemos muchas cosas, ¿no? Entonces, muchas de las cuestiones que hablamos en el podcast son sobre debates que están muy álgidos en redes sociales, que vemos que generan mucha controversia. Y hoy una de esas cuestiones es el tema de la felicidad, ¿no? Porque estamos ante niveles impensados en otro tiempo de depresión, ¿cierto? De ansiedad. Estamos muy cerca de lo que muchos han denominado, incluso la Organización Mundial de la Salud ha anunciado que estamos muy cerca de crear una pandemia de la salud, de la depresión en ese sentido,
porque las personas hoy, como tal vez en otro momento de la historia de la humanidad, no se enfrentaban tanto a este tipo de situaciones de depresión y ansiedad, ¿no? Entonces, como que un poco la cuestión de hoy es que hay como una sociedad en la que hay una gran ausencia de felicidad, ¿no? Y un poco también habría que entender qué es la felicidad. Y lo que hemos desarrollado en estos episodios es entender que la felicidad no es un valor objetivo, no es una medida objetiva, el éxito no es una medida objetiva, sino que es más bien una construcción de cada individuo. Pero creo que la ausencia de eso y el hecho de que a través de los medios masivos se vende cada vez más una medida objetiva de felicidad y de éxito que está muy relacionada con dinero, con fama, con prestigio, ha hecho que las nuevas generaciones crezcan enfrentándose a todos estos problemas, ¿no? A estas crisis de identidad, enfrentarse con situaciones de depresión, de ansiedad, por no encontrar en su vida o en su contexto ese valor que los lleva a decir estoy feliz, estoy pleno, ¿no? ¿Qué es para ti? ¿Cómo definirías la felicidad y el éxito? Tenemos por ahí unas 2 horas más para hablar. No, es un tema muy complejo. O sea, voy a extrapolarlo un poco a un tema que estoy viviendo yo. Yo recientemente, la semana pasada, para ser más exacto, pasé mis papeles de pensión, ¿cierto? Porque llegué a la edad de pensionarme. Y entonces uno siempre, o yo digo, bueno, ¿y ahora será que...? ¿Y ahora qué dijo Marc Anthony? ¿Qué sigue? Sí, ¿ahora qué va a pasar? Entonces, es un revuelto de cosas. Por ejemplo, cuando pienso en ese tema de los muchachos, la felicidad, vuelvo a eso de que los jóvenes quieren ser rápidamente millonarios y vivir en un aeropuerto, ¿sí? Para mí es importante 2 conceptos. Uno, el día a día. O sea, el único día real es el ahora, ¿cierto? Y a mi modo de ver, la felicidad debe estar ligada con el ahora. O sea, con lo que uno hace todos los días, con lo que uno se levanta a hacer diariamente. O sea, con estar en el lugar que uno cree que tiene que estar haciendo lo que debe hacer, ¿sí? El problema, me parece, es que las personas hoy en día no encuentran una misión en su vida, no tienen como, o sea, como uno ve que en los países más desarrollados, cuando la gente está tiene muchos seguros, muchas cosas, hay una mayor incidencia de suicidios, por ejemplo. ¿Y qué pasa? Pues porque uno tiene que levantarse luchando por algo. Ojalá no necesariamente luchando para vivir, no luchando para poder traer el mercado a la casa, pero sí luchando para hacer algo que uno quiera hacer en la vida, para uno, para los demás. Y usualmente si es para uno y para los demás, pues le va a traer felicidad, no sé si sea un término apropiado, pero le va a traer satisfacción. Y eso en el día a día, en el ahora a hora, por ejemplo, conversar aquí tranquilamente, qué es lo que estamos haciendo ahora, y tener el tiempo para poderlo hacer de manera tranquila y libre, es un placer. Como sentarse a echar el agua en la pintura, pues es un placer que uno hace por la noche. Esa, a mi modo de ver, es la felicidad, está muy relacionada con el día a día. Pero no significa que uno no tenga metas, sino que esas metas tienen también que estar relacionadas con lo que pasa en el día a día y deben ser asequibles, deben ser buenas. Las metas tienen que ser buenas para uno y tienen que ser buenas. Si uno viene al mundo a hacer algo, a contribuir algo para los demás, ¿cierto? Sino como, ¿cuál es la razón por la que uno se levanta todos los días? Y entonces yo creo que ahí es donde radica el problema de la sociedad actual. Porque una conclusión a la que he llegado en los últimos años es que la vida son los días cotidianos. Basta el día con su afán, ¿no? Porque en realidad lo que tenemos es este presente. El mañana, a veces siento que somos tan ambiciosos en pensar en que el mañana nos pertenece, pero la realidad es que no sabemos qué vaya a pasar. O sea, la vida la tenemos prestada, mi abuelita siempre dice lo mismo, pero es una realidad de la que pocas veces somos plenamente conscientes. O sea, pocas veces decimos, oye, hoy estoy aquí, pero la muerte es parte de la vida, no sé qué vaya a suceder. Por eso estamos aquí sentados.
porque aquí en esa conversación de echar carreta aquí hemos coincidido en un montón de cosas, ¿cierto? Y es curioso que así sea, de que hemos coincidido y que la vida además nos haya traído aquí a sentarnos a conversar, porque qué bueno que eso sea así, ¿no? Sí, sí. Y también pienso yo que a veces un poco el deseo de controlar el futuro, ese es el deseo de tomar lo imposible, ¿no? Porque la vida es imprevisible, no sabemos qué vaya a suceder mañana, y aprender a vivir con esa incertidumbre creo que debería ser una habilidad que todos desarrollemos para poder estar plenos con el presente, ¿no? Sí. Que lo que tenemos es hoy, pues vivamos el hoy sin saber qué vaya a suceder mañana, ¿no? Y en relación a eso yo quiero que terminemos con... Hemos hablado un poquito de ese tema, pero para mí es una pregunta que le hago a todos mis invitados y es súper importante. Y es acerca de Dios, ¿sí? Es que yo he encontrado sentido a todo esto de lo que hemos hablado, y específicamente este tema de la felicidad y del éxito es cuando he ido a buscar respuestas en Dios, ¿no? Cuando he ido a leer sobre, por ejemplo, la historia de Jesús y veo que muchas de sus enseñanzas giraban en torno a estas cuestiones tan fundamentales de la vida, y que al final esas respuestas son las que a mí me han llevado a llegar a un punto de satisfacción en el que digo, tal vez este momento en el que estoy de mi vida es lo que tengo que vivir, tengo que aprovechar, creyendo en que, como dice la Biblia, los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, y que el futuro al que voy confiando en Dios puede ser siempre lo mejor para mí, ¿no? Y llegar un poco a esa conclusión me ha tomado muchos años, sobre todo porque cuando tú eres joven, tú te enfrentas con muchos dilemas en la vida, ¿no? Cuando empiezas a vivir la etapa en la que dices, bueno, ¿qué voy a hacer con mi vida en el futuro? ¿A qué me voy a dedicar? Luego cuando empiezas a tomar una vida, una profesión, llegas a pensar en, ¿estoy trascendiendo como persona? ¿Esto puede llegar a satisfacerme? Y en mi caso viví muchos años con esa insatisfacción dentro de mis años de juventud temprana, en pensar en si lo que estaba haciendo podía llegar a ser relevante y era lo que me satisfacía. Yo soy economista de profesión y estudiar economía para mí fue una satisfacción, pero después enfrentarme al mundo laboral, enfrentarme a la rutina del día a día, aquí inevitablemente a todos tenemos que someternos a una rutina en diferentes sentidos, en el sentido de que tenemos que cumplir labores cotidianas y demás. Y a veces pienso que esa cotidianidad puede llegar a pesar. Pero cuando yo empecé a desarrollar mi caminar espiritual con Dios, y empecé a entender muchas cuestiones de la vida, y yo lo he dicho siempre, leo de ciencia porque con la ciencia puedo entender el cómo, pero yo leo la Biblia porque con la Biblia puedo entender el por qué. Y eso a mí me ha transformado mi forma de pensar y me ha llevado a un punto en el que he entendido que la felicidad no es solamente una cuestión material, sino que está también muy derivada de la capacidad de comprender el propósito que tenemos y el poder sentirnos a gusto con aquello que Dios nos ha dado para vivir, ¿no? Entonces, todo este contexto lo di porque quiero preguntarte, dentro de, bueno, hemos hablado un poco de Dios, tú nos has contado un poco de tu relación con Dios en el sentido de que tu profesión entiendes que tiene unos limitantes y que al final es Dios el que produce el fruto de éxito de tu trabajo. Pero ¿cuál es la perspectiva específica que tú tienes acerca de Dios? ¿Cómo ha cambiado y qué es lo que tú piensas ahora de Dios? Una pregunta inesperada. No inesperada, no, loca, porque ¿qué? Dios, lo que yo básicamente creo de Dios es que existe, ¿cierto? Esa es la respuesta más concreta a la pregunta. ¿Qué creo en Dios? ¿Qué cree Dios? Que existe, ¿sí? El otro tema es la religión. Son dos cosas completamente diferentes. Pero yo básicamente creo que Dios existe. Y yo quisiera solo decir eso, porque no me quedo aquí 3 horas hablando de ese tema. Me muero de ganas de ver el podcast, de saber qué respondió Nicolás a esa pregunta. Okay. Me puedo imaginar todo lo que dijo. No, aquí hemos tenido respuestas diversas, siempre lo digo. Uno de nuestros invitados nos dijo, no, yo soy apateísta. Y entonces nunca hemos escuchado ese término, pues no fue familiar, pero apateístas son las personas que, digamos, la existencia o la no existencia de Dios les es indiferente. Entonces siempre pongo ese ejemplo porque la idea de este tipo de preguntas es tener esa perspectiva. La respuesta fue completamente clara. Sí creo en Dios. Sí crees en Dios. Y entonces la respuesta, pienso yo que la idea siempre es entender qué piensan otras personas sobre el tema. Cómo vive la gente. Que al final este tipo de respuestas, ¿por qué hago estas preguntas? Porque es que el problema de Dios y la religión es la trascendencia.
¿sí? Ahí es donde radica ahí la parte compleja de todo ese asunto, ¿cierto? Si uno cree o no en la trascendencia, pero hay muchas formas de trascender en el mundo, como algo espiritual, como la luz del universo, como la energía, o como lo que viene en los genes, que se trasciende a través de lo que se hereda en la especie, ¿cierto? Pero lo que yo tengo claro es que hacia cualquier forma de trascendencia siempre hay un Dios, ¿cierto? Okay. Súper, buena respuesta, Doc. Doctor, te agradezco mucho por el espacio. Ha sido un espacio agradable para nosotros. De verdad que para nosotros, como le dije al principio, es valioso que estés aquí porque sé que estás sacando en medio de cosas que tienes ahorita con tu clínica y demás. Pero agradecerte por el espacio. Una despedida para todas las personas que nos han escuchado hasta este momento y que van a escucharnos hasta este momento. No, muchas gracias a todos estos valientes que nos vieron y nos escucharon aquí hablar tantas cosas. Y nada, un placer venir a visitarlos. Vale, muchas gracias. A todas las personas que estuvieron hasta aquí les agradecemos. Esperamos que este haya sido, como siempre, una charla que les haya mostrado otra perspectiva de la vida. Recuerden que esto es Perspectivas Podcast, el podcast donde pensamos en voz alta. Recuerden también suscribirse a nuestro canal de YouTube y seguirnos en nuestras redes sociales. Ahí mostramos algunos clips de todo lo que hemos hablado y que son un poco más concretos. Pero muchas gracias por todo. Nos vemos en un próximo capítulo. Bye, bye.